8 consejos para cuantos acaban de ser parte de la iglesia bíblica, porque lo que se hizo hasta ahora es una buena parte, pero queda algo, un pequeño cinturón por ahí. En primer lugar, vamos a desarrollar esto muy pronto. Jamás te alejarás de la gracia divina. Recuerda que fuiste salvo por gracia, sigues siendo salvo por gracia, continuarás hasta el momento de tu encuentro con quien te salvó, todo por gracia. ¿Quieres verificarlo en texto bíblico? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Texto muy conocido porque yo estoy repitiendo acá como un loro que aprende ciertas palabras y todo el tiempo las repite, porque estas sí que hay que repetirlas. Segundo, recuerda que aunque la seguridad de la salvación por gracia, la gracia divina, tu conducta de ahora en más tiene mucho que ver con lo que es para tu propio bien y para la gloria de Dios. Esto en Efesios 2:10, justo el versículo que sigue. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo Jesús nos creó, o yo uso la palabra recreó, volvió a crearnos, tomó todos esos pedazos que nos sirven e hizo algo mucho mejor. Es un poco parecido a estos edificios que se desploman por un terremoto, digamos, un buen ejemplo, y entonces viene algún arquitecto y dice al dueño de lo que otrora era un buen edificio: yo puedo salvar todos esos cascotes que están por ahí y de eso puedo edificar algo aún mejor de lo que era antes. Y lo hace. Entonces el dueño va y dice: ¿y dónde está el resto, todo lo que cayó? No, este edificio, dice, fue hecho por esos pedacitos que cayeron. Y bueno, no se perdió nada. Él nos deja, cuando nos salva, nos deja en nuestro cuerpo. Pero hoy decía el hermano Rogelio muy claramente en cuanto a este asunto, el problema que uno puede tener por dentro y que se manifiesta hacia afuera también. Y es verdad eso, la parte espiritual, la parte emocional, todo este asunto tiene mucho que ver con nuestra conducta física, con el correr del tiempo, una vez salvos. Pero tenemos que recordar, somos salvos, sea cual fuere nuestra conducta posterior, es un hecho. No tenemos nada que demostrar. Si queremos hacerlo, a buena hora. Pero la salvación es una absoluta garantía. Cuando nosotros comenzamos a dudar de la salvación, ¿de a quién estamos haciendo mentiroso? Al que nos creó y luego somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si usted quiere andar en ese camino, en buenas obras, ¡ay, qué bueno es andar así! Tranquilidad, confianza, paz interior, paz para con los demás. Usted no guarda rencor contra nadie. Llega la hora de descansar, duerme tranquilo, como si le anestesiaran, perfectamente bien. Mientras no lo haga, su sueño se le va, no puede dormir, va al médico, el médico hace todo el examen que puede y dice: usted no tiene nada. Su problema tal vez no es para mí, es para un psicólogo, psiquiatra o ambos. Y usted tal vez tonto que puede ser y va a buscarlos a ellos, pero ellos tampoco encuentran algo porque se dan cuenta que desde el punto de vista de su normalidad está bien. Yo recuerdo que una vez aquí, cuando
los hermanos supieron que yo tenía un problema con el cerebro. Uno estaba orando y dijo más o menos así: ayúdale a estar mentalmente bien. Y yo pensé, hablaba de mí, pero el Señor sabía, así que tienen aún mentalmente desviado como pastor. Bueno, aguanten ustedes. En tercer lugar, no pretendas que ahora, porque eres salvo, no serás tentado, nunca más. Oh, nunca más sufriré adversidades de ningún tipo. Cuidado, aquí va el texto, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, da por sentado que las tentaciones vendrán, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esto en 1 Corintios 10:13. Y en Hebreos, para dar un mejor remache al asunto, 12:5-7 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No dice excepto los paraguayos, a todo el que recibe por hijo. Así que tú, si fuiste bautizado hoy y pensabas, ya me salí de todo ese asunto de, sufrir algún tipo de tentaciones y golpes en la vida, etcétera. Dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que si usted sufre algún mal, alguna enfermedad, es cierto, no es grato, no me pregunten a mí, que yo ya sé bastante de eso. Y usted tiene que ir al hospital y preocuparse no solamente porque le duele esto y aquello y lo otro, sino hay que pagar la cuenta. O sea, le carnean, le cortan, le cosen y hay que pagar por eso. Y uno mismo aguanta. Y luego no le dan comida y dice, tiene que ir al número 2, a hacer el número 2. Digo, ¿cómo? Si ustedes no me dan comida y lo que me dan es tan insípido y tan poco que aún para una paloma tal vez ni para ella alcanzaría. Que eso no tiene sentido. Yo le dije al médico, peleaba siempre con los médicos. Yo no soy tan manso como puedo parecer a algunos de ustedes. Hay que reclamar algún tipo de derecho. Y ya cuando quería salir, digo, ¿para qué quiero todas esas botellas que cuelgan ahí? Con todos esos cables que le meten a uno. Y bueno, uno tiene que parecer enfermo. Ellos no dicen eso, pero es un hecho. Entonces uno tiene que ir al baño, llevar todo eso ahí. Y después, menos mal que no hace falta ir al baño. O casi, no. Todo esto, y yo digo, bueno, la culpa no la tiene el hospital, no la tienen los médicos ni las enfermeras. Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Vas a ir al hospital, muchacho, te guste o no. Yo tenía mi radio chiquita allá todo el tiempo funcionando y me gustaba porque estaba escuchando, y ahí como un hermano me dijo una vez, donde más lento van las horas es en el avión y en el hospital. Tú no puedes saltar del avión y decir yo, voy a tomar un atajo, un camino más corto. No puedes, tienes que quedarte ahí. Y da gracias a Dios que no se desploma. Todavía sigue volando. Bueno, si alguien te dijo que los verdaderamente salvos ya no sufren pobreza, soledad, ni enfermedad alguna, es exactamente lo contrario, mi estimadísimo. Porque Dios como Padre
de sus hijos, disciplina a quienes le pertenecen. Él también cambia a las personas. Satanás mima a los suyos, les da siempre lo que piden, les ofrece mucho cielo, pero resulta que se trata solo de infierno. Pero él le hace pensar a uno. En cuarto lugar, recuerda que el bautismo no te hace cristiano, sino que es Cristo quien cambia la vida de un perdido en una persona, eternamente salva. Pero hasta hoy el bautismo, aunque sea por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no ha salvado a un solo pecador. Simplemente antes era un pecador seco, ahora mojado. La única diferencia. Lo demás todo igual. Permítame leerle lo que dice el apóstol Pablo, porque algunos dicen que un buen ejemplo, del cristiano tenemos en los apóstoles. Cuando ellos fueron con el Señor, ya no pecaban más. Indíqueme a uno de ellos. El apóstol Pablo hablaba de sí mismo, allá en Romanos 7, 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena, es decir, lo que era la palabra de Dios para su época, el Nuevo Testamento todavía se escribía, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Acaso si yo le digo, levanten la mano, cuántos de ustedes quieren pecar? Nadie quiere. Todos quieren ser buenos. Todos quieren vivir alejados del pecado. No con la mente, con el pensamiento, ni con palabras groseras, ni en ninguna forma. Pero escuche esto, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Usted cobija en su fuero interno, en su mente, pecados. No, yo no. Ay, qué mala manera de juzgarse. Así que queriendo yo, dice Pablo, hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, por dentro, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dos leyes. La de la carne es más fácil, porque usted hace todo lo que quiere, habla lo que quiere, desea quién sabe cuántas cosas que están fuera de órbita, por decirlo así, pero eso es lo que la carne ofrece. Si quieres evitar ser, constantemente azotado por las tentaciones, mantente ocupado por el Señor o en la causa del Señor, siempre ocupado. Hay un texto que muchas veces se leyó acá porque los famosos que ya no pecan más lo usan muy mal. Está en Filipenses 2, 12 al 16. Filipenses 2, casi siempre leemos el 12 y no seguimos leyendo. Ahora vamos a leer más y más. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si no seguimos leyendo,
Tengo que ocuparme en mi salvación para que no se me escape, si no me va a pasar lo que me... Una vez cuando yo era muy joven, también yo era joven, hace mucho tiempo, pero fue en el milenio pasado, pero sí era joven, y entonces yo tanto quería aprender a pescar. Me daba lástima que uno saca el pez, cuando ya uno saca, ya no es pez, se llama pescado. Bueno, nunca digan pez cuando ya está fuera del agua. Entonces un hermano mío que sabía más que yo, no sé cuánto, pero parece que sí, entonces me dijo, mira, se compra el ganchito, le pone una carnecita allí, y luego un pedazo de bambú, ahí le cuelgas una soga de estas así, finitas, y tiras ahí, y espera nomás. Dice, eso va a balancear ahí sobre el agua. Había una laguna que teníamos en casa, ¿ya? Y después el pez va a saltar y va a llevar. Y comienza, entonces tú tíralo. Es lo que yo hice. Lo tiré y fui a los arbustos, ahí lo saqué, y me dio lástima, tan lindito que era, tan liso. Entonces, fíjense lo que fui a hacer. Lo saqué y le saco con mucho cuidado el gancho eso para no matarlo, ¿no? ¿Y para qué lo saqué? Entonces después lo llevo a la laguna, pero no le aprieto mucho para no matarlo, no ahogarlo, y lo pongo allí. Se fue como una bala. Ay, dije, ¿será él más vivo que yo? Me parece que era mucho más vivo. Bueno, siempre creo que así nosotros a veces cuando vienen hermanos nuevos o cuando tratamos a alguien, queremos alcanzarlos para Cristo y comenzamos a decir, tiene que dejar esto y lo otro, entonces tratamos de limpiar a esa persona, igual como yo quería que la laguna limpiara a ese pez, y simplemente desapareció, y creo que nunca más tomó ese anzuelo en el futuro, porque ya habrá reconocido. Bien, otra cosa. Seguimos leyendo. Leímos parte. Por lo tanto, amados míos, versículo 12. Ocupaos en nuestra salvación, eso ya conocemos. 13, versículo 13 de Filipenses 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, cuando dice ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor, dice, bueno, ahora ustedes tienen que ocuparse en las cosas espirituales, con mucho más que antes. Y no hablo solamente a los obreros que trabajan predicando y enseñando, misioneros, etc. Todos aquellos que antes nada de eso entendían ni lo hacían, ahora si quieren evitar tentaciones insoportables y todo ese nerviosismo que no tiene base alguna, que comiencen a ocuparse en las cosas espirituales. Los que no lo hacen no se imaginan lo que pierden, porque Pablo no escribe allá por sí mismo. Él escribe lo que el Espíritu Santo le inspiró que escribiera a los filipenses. Pero pretender que lo que aquí se nos dice es que ocupaos con temor y temblor y todo esto, tiene que ver con para no perder la salvación. Sujeta la salvación como yo sujetaba ese pez que antes era pez y ahora pescado. Usted no lo va a poder lograr. Usted no puede ni siquiera lograr lo que usted ya dice.
Nunca más le voy a tratar así a mi vecino. Nunca más voy a hablar como he hablado. Nunca más. Y comienzan con sus nunca, 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 y ese nunca, 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 nunca termina. Siempre lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque no ese es el camino, señores, no ese es el camino. El camino es ocuparse en las cosas del Señor. Y ya está. Lo que usted está haciendo, si hace tal, lo otro, entonces lo que está haciendo es simplemente trata de proceder de tal manera que Pablo ya dijo que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que la única solución es morir. Mejor prepara todo tu testamento y vaya a Isaías 38, versículos 1 y 2, y ahí vino el profeta y le dijo, ordena tu casa. ¿Por qué? ¿Está sucia? No, vas a morir. Ordena todo el asunto, haz todo lo que se necesita para derivar quién te va a reemplazar en los bienes que tienes. Está en Isaías 38, 1 y 2. Bueno, yo cuando estuve en el hospital dije, yo creo que ya estoy en Isaías 38, pero no estuve todavía en Isaías 38. Es exactamente lo que dice allí. Y él comenzó a llorar, a pedir que el Señor le diera, y el Señor le dio 15 años más de vida. Pero eso no le resultó gran cosa, porque él tuvo hijos, esos hijos no supieron aprovechar lo que Dios le había dado a su padre. Bueno, otro caso, y es el sexto. Recuerda que todo cuanto intentamos decir y hacer antes surge en nuestro cerebro. Pensamos, luego hablamos y por último, si esto tiene que terminar en hacer, lo haremos. No, algunos dicen, no, solamente eso pasa por mi mente y ahí yo acabo. No, eso no es cierto, no me venga con cuentos, yo ya tengo bastante años para saber que no funciona así. Bueno, entonces, ¿cómo evito? Filipenses 4:8. Hay que meterse en la mente, y entonces de ahí comenzar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque muchos dicen, bueno, ¿cómo voy a pensar en cosas buenas? No me venga con cuento que usted no sabe cómo. Sí. Si usted se va a dormir y antes de ir a dormir mira en sus Facebook y todo eso, claro que va a soñar muy probablemente con algo de ahí. Usted tiene que pensar muy bien. En una época o había Playboy o algo por el estilo y eran revistas. Ahora la cosa ha cambiado. Horrible. Estuve leyendo esta mañana para informarme un poco porque necesito estar al tanto de todo lo que luego llegue a ser noticias, qué es y qué no es noticias, qué es noticia y qué es propaganda. Entonces, estaba hablando allí de uno de los países en África y un experto, un médico, hablaba de cómo el homosexualismo afecta a los varones, varón y varón. No estamos hablando de enfermedades venéreas solamente y todo esto. Y en una parte él dice que él llegó a la conclusión del horror no voy a dar todos los detalles, pero entre otras cosas dijo de la contaminación interna que ocurre toda esta práctica. Eso es muy bueno para hablar a la muchachada. Hoy en día lo que yo nunca pensé que iba a tener que hablar desde el púlpito, ya es necesario, incluso ir mucho más allá. Séptimo, coopere con la causa del Señor, contribuya generosamente para que el Evangelio siga siendo proclamado y enseñada
la sana doctrina. Antes de decir el porcentaje que has de apartar para, digamos, llevarlo a la iglesia, lee lo que dice la Biblia. Pablo escribiendo a los Corintios en 2 Corintios 2, versículos 9, 6 y 7. Pero esto digo, hermanos, digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué lindo es cuando un hermano o un matrimonio acuerdan mutuamente ofrecer para la obra una cantidad verdaderamente generosa y hasta bastante peligrosa, humanamente hablando, para que no le falte a la misma familia. Luego yo me fui a Proverbios, capítulo 11, versículos 25 y 30. Dice así: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Eso es lo mejor que se puede hacer. Jamás, octavo, jamás se le ocurra, digamos, concurrir a una iglesia carismática, ecuménica y otras tantas liberales que abiertamente se burlan de la sana doctrina bíblica. Una vez que te involucras en algo de ese tipo, jamás volverás, porque es muy probable que prosperes, te vaya bien como ellos dicen. Ellos ahora mismo te pueden encontrar y decir: ¿a qué iglesia vas? Allá, Iglesia Bíblica Misionera en Ñembuy. No, a ver, ¿qué vehículo manejas? Y bueno, tal vez el suyo es un vehículo un poco antiguo. No, mira el mío, es del año próximo. Así Dios prospera. Bueno, y alguien dirá: no, pero yo conocí gente que realmente prosperó mucho. Vehículo nuevo, sus hijos con vehículo nuevo. Estudiaron y ya se graduaron en instituciones, universidades prestigiosas. Yo no puedo ni llegar al tobillo de ellos. Y es familiar mío, mi hermano, mi hermana, lo que fuera. Una dama me dijo, mi hermana me dijo: yo tuve que olvidar todo lo que aprendí antes. Es decir, ella estaba en una iglesia de carácter bíblico, pero dice: tuve que olvidar todo y comenzar de nuevo. Y claro, cambió de amo también. Ahora, escuche esto. Escuche lo que dice en 2 Tesalonicenses 2:7. ¿Cómo se explica esa prosperidad? Él habla mucho de prosperidad, salud perfecta, bienes materiales, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, oiga bien, les envía un poder engañoso. Esa gente realmente cree que todo lo que tiene Dios les da.
Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, no dice a fin de que tengan amplia entrada al cielo, sino a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto en 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12. Y en 2 Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios minúscula, por favor, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ellos son incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. ¿Cómo incrédulos si van a una iglesia hablan de la Biblia y todo? Bueno, es probable que digan de cuando en cuando un poquitito de verdad. Es como echar una gota de agua dulce en el mar salado, pero de ahí no pasa. Y ahora combine esto con Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1, 28 a 32. ¿Cómo es que ellos llegaron a eso? ¿Cómo es que alguna vez ellos supieron de la verdad? Muchos de ellos estuvieron en iglesias donde se les enseñó la palabra. En el libro de Lamentaciones, vayan ahí pasando un poco a Jeremías, capítulo 3, versículo 37 al 39 y luego versículos 61 al 65. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, es decir, si se va a lamentar, si va a llorar, bueno, entonces que sea arrepintiéndose de sus pecados. Has oído el oprobio, versículo 61, el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día, su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos, entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. El otro día vino aquí un predicador que no tenía sus extremidades superiores e inferiores. Bueno, yo lo vi solamente en el Congreso, él fue a hablar allí. Y el pastor de esa famosa iglesia carismática, que no tiene para mí ninguna importancia dar muchos detalles de quién se trata, hizo de intérprete, pero a lo que voy es la reunión que tuvieron en su templo,
no hablemos ya. Después vino al asunto. Y una hermana me contó que como es estudiante, los estudiantes tenían que ir para verlo y escucharlo. Miren, era, dice, un show tremendo. Luces de todo, a todo color, saltos, gritos, aplausos. Yo dije, esto es exactamente copia al calco. Exactamente lo mismo que hicieron después de sacar los ojos al pobre Sansón, que fue infiel al Señor. Y pues dijeron, traigan a ese hombre acá, nos vamos a divertir. Querían diversión. ¿Y por qué no al ciego, al que le sacamos los ojos? Y lo trajeron. Con la diferencia que aquí les fue bien, porque este hombre no terminó como aquel caballero. Pero el caballero ese se sintió tan mal contra lo que le hicieron al sacarle los ojos, que le dijo a su guía, acércame a los pilares más importantes de este edificio, porque arriba estaban todos las camaradas ahí que estaban de fiesta. Entonces él que lo estaba guiando, lo llevó, y él tocó una columna y otra, e hizo una muy breve oración, y dijo, Señor, ayúdeme todavía esta vez, como pidiéndole perdón por lo que he hecho. Y movió los dos pilares, todo se derrumbó, muera yo ahora con ello. Y así fue. Con la diferencia, repito, que acá, en el templo ese, no sucedió así. Pero luego yo comparé, porque eso me contó la estudiante ese que tuvo que irse. Lo que yo sí vi es cuando él se presentó en el Congreso. Mire, da gusto ver la forma como él, a pesar de sus ausentes extremidades superiores e inferiores, oró. Su oración, aún los que no entienden inglés podían entender, porque fue todo traducido, y los mismos que son parte del Congreso estaban realmente emocionados. Allí nadie pedía fiesta, y ellos no son cristianos. No sé, a lo mejor algunos sí, pero supieron respetar esa situación. Se sintieron tan tocados por la condición que atravesaba ese hombre. Nadie sabe por qué él está así. El médico le dijo al papá de él, cuando él nació, dice, le falta una mano, un brazo. No una, las dos, dijo. Tampoco tiene piernas. Tiene ese mal, un nombre que yo ya no recuerdo. De cualquier manera, no se pudo corregir eso, nunca. Y él vive así. Hoy él es pastor en Australia. Él se casó, dicen que es una encantadora dama, y también tiene un hijo, en la condición que está. Pero el hecho de tratar así a una persona con semejante falta en su cuerpo, a mí me parece que es demasiado serio, y se vincula muy bien con lo que dice allá en el Antiguo Testamento, cuando dice que no se ponga trampa ante un ciego y que no se burle a una persona con defectos. Ellos realmente, sistemáticamente, lo llevaron allí a ese templo para burlarse. No sé si alguien llamó la atención a ese famoso Abreu o no. Ahora sí mencioné el nombre, pero no diga nada que yo dije eso. Increíble. Ojalá esto nunca más ocurra, y sería muy bueno que aquellos que son estudiantes, parte de esta iglesia, vayan a ese tipo. Ella seguro que tampoco sabía en qué va a parar eso, pero sí dijo que no era el mejor ambiente para estar allí. Es un espíritu extraño, siniestro, el que domina eso. Uno tiene que ir varias veces, comprometerse con todo esto, y recién entonces poco a poco se adapta. ¿Qué quiere decir eso?
que poco a poco se va desplazando la comunión con el Señor y entonces el Señor con minúscula va tomando lugar, poco a poco. Eso no ocurre de un momento a otro, en una hora, no ocurre. Hay que ir una y otra vez porque los que van quieren enriquecerse, quieren, si no tienen automóvil, quieren comprar uno y tienen todas estas ofertas, tienen toda esta, lo que se les dice que ellos lo van a recibir, promesas pero esas promesas duran mucho. Y si el pobre no tiene que dar, porque todo va en base a dinero, ellos saben, los que manejan todo esto, que él se va a enriquecer. Así que no digan cuando dicen que ellos no cumplen con lo que dicen. Ellos no, pero el Dios de ellos, con minúscula, el Dios de este siglo, sí, ellos le prometen lealtad y Él les da. Ellos mismos están sanos y fuertes como si nada fuera y están siendo protegidos, no necesariamente por Él, pero Dios todavía permite que ellos sigan haciendo esto por el tiempo que Él tiene fijado. Llegará el momento cuando todo esto se acabará y usted los buscará en el cielo y dirá: ¿y dónde está fulano de tal? No, allá no habrá canales de televisión, allá no habrá nada de eso. Usted buscará radio, televisión y no encontrará nada de eso, aunque a usted tal vez no va a interesar nada de eso. Habrá algo mucho mejor.